a la cápsula 4 del módulo de financiamiento, gestión y bancarización. En la cápsula de hoy revisaremos de manera práctica cómo se pagan los impuestos en nuestro país, específicamente el impuesto a la renta, que es una vez al año y que es para empresas según tipo de régimen tributario, y cómo esto afecta a la renta de los socios y socias mediante global complementario. Veremos dos ejercicios prácticos, uno de servicios y uno de manufactura, para entender de manera más práctica cómo funciona. Temas importantes. Estas temáticas relacionadas con impuestos no son fáciles de entender. El foco de esta clase es que ustedes conozcan, se vayan acercando a los conceptos relevantes, pero siempre es importante apoyarnos. Además, un punto importante a reforzar es que recordemos siempre que en este país, hasta ahora, quienes pagan los impuestos finalmente no son las empresas, son las personas. Y lo veremos a continuación en el ejercicio de manera práctica. Vamos al ejercicio. Entonces ahora nos vamos a los ejercicios. Recuerden que vamos a ver dos tipos de ejercicios, uno de empresas de producción y otro de servicios. Vamos a ver de manera práctica cómo se llega al tema de la operación renta, el cálculo de los impuestos. Voy a ser súper majadera y tajante en decir que aquí lo importante no es que sepan hacerlos al revés del derecho, porque para eso uno estudia muchos años, pero sí lo que me interesa es que comprendan el mapa general de cómo funciona el tema de los impuestos de las empresas y las personas en abril finalmente, que es cuando esto ocurre efectivamente esto. Y que voy a volver a reforzarlo constantemente, que finalmente en nuestro país, actualmente, quien paga los impuestos finalmente no son las empresas, son las personas. Vamos a ver en primer caso, tenemos una SPA, una sociedad por acciones, compuesta por dos accionistas, ambos con el 50% de participación en la empresa, 50% de acciones. Es una empresa de producción, sus compras son relevantes y tiene una persona contratada de manera part-time. El régimen tributario de la empresa es contabilidad completa, 14 de número 3, o ProPyme general, y los accionistas además tienen trabajos formales aparte. Eso es tener muy importante en consideración. Vámonos a lo que finalmente es el análisis del F29, que fue el que vimos en la clase pasada, que era el famoso concepto de el flujo de caja tributario, que fue el que vimos la sesión pasada, en la cápsula pasada. Traspasamos la información de la carpeta tributaria a este Excel, ventas, compras, tenemos el margen, cómo funciona, podemos ver que efectivamente la empresa en promedio vende, esto es sin IVA, 1.700.000, compra sin IVA casi 800.000 pesos promedio mensual, tiene un margen bruto mensual más o menos de 900.000 pesos. Acá están los totales, acá está el tema de los impuestos, el impuesto IVA en venta, IVA en compra, los que son exentos, que por ejemplo acá es el tema de la contabilidad que se considera exento, cuando tiene postergaciones de IVA, que igual es importante tenerlos en consideraciones visibles, y finalmente cuánto es lo que queda de la información. Además el PPM, recuerden que el PPM es importante porque este es un pago provisional mensual, de alguna otra forma un ahorro obligatorio que me obliga, valga la redundancia, a hacer un colchón para que las empresas, las personas no paguen impuestos, sino que logren, mediante este colchón, pagar previamente. Y tenemos la primera información, el resumen tributario rápido, porque toda esta información es con información tributaria. Ya, eso es importante. En este caso, no tenemos gente contratada en horarios, eso es importante. La primera información rápida, con documentos tributarios en mano, es que el margen bruto, que es la diferencia entre lo que vende formal menos lo que compra formal, es de 11 millones. Lo que da un margen, aquí eso uno considera un horario, por tanto nosotros lo agrego, en este caso no corresponde, lo que da 11 millones aproximadamente de margen inicial. Ahora, temas tributarios, ¿se pueden agregar más cosas? Claro que sí. Recuerden que tenemos lo que son las ventas netas, las compras netas. Recuerden que todo lo que tiene que ver con temas tributarios es neto. ¿A qué me refiero con neto? Sin IVA incluido. Tenemos el margen inicial y tenemos otros gastos que son formales. En este caso tenemos las remuneraciones. Acá está con el monto imponible considerado, más las leyes sociales que se considera como el gasto empresa. Esta información uno lo puede sacar de Previred. Los honorarios, que en este caso no hay, un arriendo, que es un arriendo pequeño, y otros gastos considerados con boletas, estas boletas chicas que uno las pega en una hojita y las va rindiendo mes a mes, ya es considerado. Por tanto, lo que le queda a esta empresa finalmente como de gasto final, tenemos 918.000, ¿cierto? Que le queda margen bruto, menos los otros gastos, en promedio son más o menos de 600.000 pesos de utilidad, entre comillas, mensual.
ya hablando de 7 millones anuales. Esa es la utilidad tributaria con la información que tenemos demostrable con documentos tributarios, porque si no tenemos documentos tributarios no lo podemos demostrar como gasto. Recuerden que esta es una empresa de régimen tributario 14 de número 3, es decir, de alguna forma propiedad general o contabilidad completa. La utilidad son 7 millones. Está hecho de forma simplificada, acá uno podría agregar otras cosas, estamos viendo la forma simplificada para que se entienda el concepto, ¿ya? Acá estamos considerando el impuesto del 25%. Para el año 2021, 2022 y 2023, dado el tema de la pandemia, se va a considerar el 10% de impuesto a la renta de las empresas. Pero yo prefiero mostrarle, para que se vea más rudo, se vea cómo funciona, como la ley no excepcional, sino la ley normal, que es 25%. La empresa ahorró, por tanto lo que uno calcula es la utilidad por el 25%. La empresa ahorró 204.311, está vinculado. Por tanto, la empresa Abril tiene que pagar, porque eran 1.700.000, tiene que pagar 1.570.000. La diferencia entre lo que es el impuesto menos lo que ya pagó en PPM. Ya, entonces como finalmente la empresa en abril va a tener que hacer este pago que es de 1.570.000. ¿Qué soluciones se pueden tomar? La primera es pagar más PPM, porque efectivamente, aunque vemos que efectivamente son 7 millones, no es cierta utilidad, no es tanto, ¿ya? Pero hay que pagar más PPM, está pagando el 1%, ver efectivamente si se puede pagar el 2 o el 3 para ir amortiguando esta deuda y no tener que pagar en abril. Lo otro, tenemos que tener en consideración que estamos en un régimen tributario que es 14 de número 3 o propiedad general, donde ambos accionistas retiraron el 100% de las utilidades, que es lo que nosotros como contadores, como familias recomendamos, retirar el 100% porque si no después se va armando un colchón que es complejo de manejar para más adelante. Y porque la utilidad no es tan alta, por tanto tampoco es tan relevante. Ahora, ¿eso es lo final? No. Porque como yo les he dicho, finalmente quien paga los impuestos en Chile no son las empresas, son las personas. ¿Qué pasa ahora con esta información? Con los socios, con los accionistas. Nos vamos a ir al famoso concepto de global complementario. Tenemos, en este caso, socio 1, socio 2, donde el socio 1 gana este valor líquido, sin imposiciones. 400.000 pesos mensuales, recordemos que dijimos que trabajaban formal en otras partes. Socio 2, 500.000 pesos mensuales líquidos, ya lo multiplicamos por 12, esto está en los ingresos 4.800.000 del primer socio anualizado y también del segundo socio 100 millones. Además tenemos la utilidad de la empresa donde cada uno tiene el 50%. Esto es lo que recibe como ingresos finalmente cada uno. Recordemos que el global complementario es la suma de todos los ingresos formales que uno genera como persona. Suman todos tus ingresos, los de primera y los de segunda categoría, quedando un total de ingresos del socio 1 de 8.349.000 y del socio 2 de 9.549.000. Ahora, ¿pagan impuestos? Lo vamos a ver, porque ¿se acuerdan que yo les mostré la tabla del global complementario en el ejercicio? Perdón, en la clase, perdón, a eso me refiero. Acá tenemos nuevamente la tabla del global complementario. Esta tabla está hecha a consideración de la información que fue este año de la renta 2021. ¿Ya? Entonces, desde 0 a 8.266.000 es exento de impuesto, no paga impuesto. De 8.266.000, generar este como global de ingresos es exento. Desde 8.266.000 a 18 millones se paga un factor que es el 0.04 o 4%. Pero se rebaja. ¿Por qué se rebaja? Porque estos 330 es hasta acá, hasta este tope. Por tanto, no deberían pagar impuesto. ¿Cómo se calcula? Socio 1, socio 2. ¿Este paga el impuesto? Sí, está en el tramo 2, de los 8.216.000 a los 18 millones, paga el 4%. ¿Cómo se calcula? Más el monto, la base imponible finalmente, por el factor, que es el 4% o el 0.04, menos la rebaja. Lo que le va a pagar 3.330. Y el segundo socio es lo mismo, en el mismo tramo, ¿cierto? Por el factor menos la cantidad de rebajar. ¿Por qué es tanto más? Porque este es como vimos en la clase, el global complementario no es un impuesto progresivo, es un impuesto progresivo, perdón, a eso me refiero. Que entre tú más ganas, más pagas, porque la proporción no es proporcional, sino que va aumentando considerablemente, más allá de la proporcionalidad. Eso es lo importante tener en consideración. Y el segundo socio gana más que el primero, por tanto paga más impuestos. Ahora, vamos a cómo se resuelve finalmente el ejercicio.
El socio 1 lo que debe pagar finalmente con toda su información son 3.330 y el socio 2 51.330. Esta es la planilla que yo, esta de ejercicio que he automatizado. Por tanto, la empresa, si considera la información de los socios como parte de la empresa, lo que tiene que pagar finalmente son 54.659 y no lo que pagó. ¿Cuánto fue lo que pagó la empresa? Nos vamos acá, nos vamos al análisis y lo que pagó la empresa, independientemente que haya prepagado con el PPM 204.000 pesos, lo que pagó finalmente, entre lo que pagó en abril más lo que juntó en este colchón de PPM, fueron 1.774.000. Por tanto, lo que le dicen devolver a la empresa es la diferencia de lo que pagó, porque funciona como un crédito, a los socios, menos lo que finalmente sí tienen que pagar los socios. 1.720.000, ¿ya? Así funciona. Ahora, ¿cómo lo vemos? Finalmente lo que pagó la empresa, pero el 50% para el socio 1, así se devuelve por socios, menos lo que le correspondía pagar al socio 1. Y acá tenemos lo que pagó el 1.704.000 por el 50% de las acciones, menos lo que efectivamente debería pagar el socio 2. Por lo mismo le van a devolver más al socio 1 que al socio 2, porque el socio 2 tiene que pagar más impuestos. ¿Se dan cuenta de la dimensión que implica finalmente esta información? Es finalmente una vuelta, es como pagamos como empresa y nos devuelven como socios. Ya, eso termina complejizando y haciendo más difícil el tema del pago. Porque claro, ahora fueron 7 millones de utilidad, pero una empresa que puede quedar, no sé, como 20 millones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo consideramos? Por tanto, es importante visualizar, ver el régimen tributario, ver qué es lo que mejor nos conviene, o prepaguemos este PPM más alto para que no sea tan duro pagar. No es lo mismo pagar 600.000 pesos de una que pagar 50.000 pesos mensuales. Entonces, eso es como las ideas que uno le va desarrollando, teniendo en consideración que el régimen tributario, en este caso es 14 de número 3, PPM general, entendiendo como contabilidad completa. Ahora, veamos el ejercicio de servicio. Es una IRL, es una empresa individual de responsabilidad limitada, por tanto la sociedad tiene el 100% de las utilidades de la empresa como ingreso, porque la empresa individual de responsabilidad limitada es solo una persona la dueña, tiene el 100%. Es una empresa de servicio, tiene baja cantidad de gastos y la gente que trabaja funciona generalmente de manera informal. El régimen tributario de la empresa es contabilidad simplificada. Más que contabilidad simplificada es 14 de número 8, PYME transparente, que es el que yo siempre voy a recomendarles. La sociedad de la empresa además recibe ingresos por boletas de honorarios. Recordar que legalmente se considera el 70% del bruto como ingreso, y lo vamos a ver en el ejercicio. Nos vamos de nuevo a la misma información. En análisis del C29, esta empresa partió en marzo a funcionar. Tenemos la información de ventas exentas, compras exentas, diferentes tipos de gastos en compra que son bajas con temas. Vemos que la empresa vende en promedio 3 millones mensuales, quedando un margen bruto de 2.800.000. Vendió 36 millones y generó de inicial de margen bruto 34 millones. De PPM tiene muy poquito, paga el 0.20, 72.897, y paga boletas de honorarios, retenciones pagó algunos meses al final. Por tanto, estamos considerando el ejercicio anterior, así que no nos compliquemos, pero la boletas de honorarios. Entonces acá está la información detenida. Si nos vamos a esta información inicial, tenemos que el margen bruto son 34 millones. Descontamos el valor total de las boletas de honorario, de la que le hicieron sus trabajos, o sea, como sus colaboradores, más que ese concepto, mejor dicho. Nos queda un margen inicial de 31.600.000 y algo en la empresa, como utilidad. Si nos vamos a agregar más información, se agrega a alguien contratado, tiene una remuneración, y a otros gastos que son pequeños, ¿ya? Y los honorarios para verlo en forma general. Lo que nos entrega un gasto anual finalmente es de 6 millones y tanto anual. Lo que queda de utilidad de la empresa de 28 millones. Si la empresa tuviese el régimen tributario anterior, en el ejercicio anterior, entendiendo que la dueña retira el 100% de las utilidades, que es lo que nosotros siempre vamos a recomendar, debería pagar 7 millones de impuestos. Eso es mucho, porque tiene el 100% de la empresa además. PPM que guarda es muy poquito, 72.000 pesos, debería pagar 6.964. Pero ¿qué pasa? En este caso, como la empresa es 14 de número 8, PYME transparente, el que yo recomiendo, y tiene una persona jurídica, estamos entendiendo que son todas empresas jurídicas,
no paga impuesto a la empresa. Por régimen tributario, la empresa queda automáticamente exenta de impuestos. ¿Por qué? Porque como se los he dicho reiteradamente, quien paga los impuestos finalmente en Chile no son las empresas, son las personas. Entonces nos queda que finalmente la empresa no paga impuestos. ¿Qué es lo que pasa con la socia entonces? Vámonos al global complementario. Tenemos que la socia hizo 10 millones durante el año en boletas de honorario, valor bruto. ¿Se acuerdan que yo les dije en el enunciado que paga 70%? Que por ley se entiende que cuando alguien hace boletas de honorario por el tema del global complementario se considera el 70% del bruto, es decir, 7 millones en este caso, más el 100% de las utilidades de la empresa. La persona genera 35 millones de ingresos totales en su global complementario. Ahora está calculado el impuesto, pero igual lo vamos a calcular acá. Tenemos la información del impuesto, lo que ya trabajamos de tal anterior. Vamos a traer la información de ingresos totales para tener la referencia. 35 millones, ¿en qué tramo está? En el cuarto tramo, 13.5%. ¿Cómo lo calculamos? Los 35 por el factor menos la rebaja. Tiene que pagar 2.002.000. Acá podríamos considerar la devolución de la boleta de honorario, que no nos vamos a meter ahí porque está entre que sí se devuelve y no se devuelve por el tema de la pago de imposiciones. Pero claro, la socia debe pagar 2 millones, pero como pagó con PPM debe pagar 1.929.000. ¿Por qué paga tanto? Porque considera mucho más ingresos, eso paga más, porque además tiene otros ingresos aparte, ¿ya? Pero no son los 7 que son de lo que dice ser pagado como empresa si hubiese estado en el régimen 14 de número 3. Son 2. ¿Qué se puede hacer? Y yo tengo clientes que funcionan así, que son propiedad transparente, 14 de número 8, son solos, y lo que hacemos es, por un lado, sabemos que esto va a pasar, buscamos todos los gastos que son tributarios, que tienen algún documento de respaldo, los cargamos para que no se pierda esa información. Aumentamos el PPM, sabemos que tenemos que llegar a 2 millones, entonces paguemos más PPM, no sé, al menos un 1%, un 1.5% mensual, al menos, o idealmente un 2%. Y lo otro, como recomendación, si es que esto va a seguir funcionando así y la persona va a seguir generando sus ingresos personales, lo que uno recomienda y lo que pasa en estos casos, es que lo que tiende a pasar es que se aumenta el tema de los socios, se cambia la estructura societaria. Se hace una modificación de una RL o una SPA, por ejemplo, que es más fácil, y agregas socios, porque si tú agregas accionistas, lo voy a ponerlo como ejemplo, vamos a considerar acá que yo tengo el 70%. Y aquí el 30%. Si yo agrego accionistas, baja considerablemente el pago de impuestos. ¿Se dan cuenta? Bajo de 2 millones a 1. Y en total igual es 1.081.000. Bajo casi 1 millón de pesos. ¿Por qué? Porque entre uno más gana, más paga. Entonces ahí uno tiene que revisar, y no es que uno esté evadiendo impuestos, sino que está haciendo planificación y gestión tributaria finalmente. Y está mostrando cómo funciona. Eso, queridos y queridas, ha sido la cápsula de hoy día, la cápsula 4. Y nos estamos viendo en la próxima y última cápsula relacionada con fondos, tanto públicos como privados, temas de bancarización. Que estén muy bien.